Muy contento de estar aquí el día de hoy, un día muy especial por muchos motivos. Quiero saludar a nuestro querido alcalde, Freddy Socarrás, a toda su familia, a su madre, doña Elsa, la madre de un alcalde maravilloso. Usted debe sentirse muy orgullosa de su hijo. Y cómo fueron de oportunas sus palabras, señor alcalde, cuando dice que su mamá y su papá le inculcaron unos principios, unos valores que ha mantenido a través de toda su vida: la integridad, la honestidad. Y cuando dice que tiene alejado a toda su familia de los negocios del municipio, eso es bien importante porque hay que dar ejemplo. Eso es bien importante porque la gente tiene que ver cómo sus gobernantes no se contaminan, no se corrompen, no permiten que sus vínculos familiares abusen del Estado para su beneficio propio. Eso es un ejemplo muy importante, querido alcalde. Yo he querido seguir su ejemplo también. Mis hijos no tienen ningún vínculo con ningún negocio del Estado. El único vínculo que tiene uno de mis hijos con el Estado es que está de soldado del ejército. Ese es el vínculo que tiene mi hijo menor. Quiero saludar muy especialmente al señor ministro Germán Vargas, agradecerle esa labor tan importante que ha venido realizando para que esto sea una realidad, y a su viceministro, el doctor Henao, y a todo su equipo. Saludar también la presencia de los ministros que nos acompañan el día de hoy, la ministra de la Cultura, la ministra de Transporte, el ministro de Comercio. Dos de esos ministros son aquí de la costa Caribe. ¿Me hace falta algún ministro? No, son los 4 ministros que nos acompañan el día de hoy. Saludar a los señores senadores, muchas gracias por su presencia, a los señores representantes, a los señores gobernadores. Ahí veo el gobernador de Magdalena que nos acompaña, un gran acordeonero. ¿Va a concursar o no? ¿No va a concursar esta vez? Bueno, la próxima. Muy bien. Saludar a todos los alcaldes. El gobernador y la mayoría de los alcaldes no nos están acompañando en este momento. Estábamos reunidos con ellos antes de este evento por un hecho muy lamentable que nos tiene a todos muy tristes, y es la muerte del alcalde de Chimichagua, Jesús Namén Rapalino. Yo tuve el privilegio de conocerlo de cerca hace muchos años. Él era representante a la Cámara, yo era ministro, y me hacía unos debates en el Congreso muy llenos de alegría, incisivos, pero llenos además de bondad. Siempre quería Jesús Namén Rapalino buscarle el bien para su región. Siempre decía: ministro, ¿y qué tiene para el Cesar? Ministro, ¿cuándo nos va a visitar y cuándo nos va a hacer este u otro proyecto? Pero lo decía de una forma muy del Cesar, muy de los vallenatos, una forma amable, amigable, siempre con un gran don de gentes. Tenía un corbatín, él sobresalía por su forma de vestirse y de hablar, una oratoria además muy rica, y sentimos muchísimo su desaparición. Nos duele el corazón. Le mandamos desde aquí condolencias a todo el pueblo de Chimichagua y a toda su familia, la familia de Jesús Namén Rapalino. Quiero saludar también a todos los diputados, concejales que nos acompañan, a mi ejército social, la Red Unidos, que estaban aquí todos, por decirles que muchas gracias por esa labor que hacen ustedes todos los días, a nuestros comandantes de nuestras fuerzas militares, de la policía, decirles que esa labor que hacen ustedes también es algo que
ha permitido que estemos aquí entregando casas y que estemos como país siendo señalados como un país ejemplo en el mundo en muchos sentidos. Saludar a todos los líderes de las juntas de acción comunal, los líderes sociales que nos acompañan, a todas las familias beneficiarias, decirles gracias por su presencia aquí. Yo los felicito, espero que puedan gozar de sus nuevas casas con toda la plenitud y con toda la alegría que han caracterizado a este gran pueblo vallenato. Estamos en Valledupar también por el festival, ayer lo inauguramos, el festival número 46. Y ayer asistimos también a otro evento. Fue el otorgamiento de 2 doctorados por la Universidad Popular del Cesar. A Darío Pavalló, un vallenato que he conocido durante toda mi vida, casi en todas las venidas al festival, que han sido muchísimas, me he hospedado en su casa. En esta ocasión le dije que me daba mucha pena no poderme hospedar en su casa, pero voy a hospedar aquí en la casa suya. ¿Cómo es su apellido? Holguín, como la canciller. Entonces, en la casa de nuestra canciller, mire, eso es entonces, y allá me hospedé, aquí amanecí, la casa es esta que está aquí al lado. Quedó muy buena. Tengo que felicitar a los constructores. En noviembre estuvimos con el ministro y con el alcalde aquí, y esto era un peladero. Y los constructores me dijeron, para el festival vamos a entregar las primeras casas. Yo era un poco escéptico, pero gracias a Dios cumplieron y cumplieron bien. Y cumplieron bien y por eso les entregamos el chequecito. Porque la modalidad que hemos adoptado es que no vamos a entregar ningún dinero hasta que no nos entreguen las casas, y las casas en buen estado y de buena calidad. De manera que ustedes se ganaron el cheque y el ministro y yo pudimos constatar que las casas quedaron bien. La dormida de ayer no tuvimos ningún problema, no sé usted, ministro, si tuvo alguno. Esta mañana nos levantamos, hay tal vez un reclamo. La presión de la ducha está buena, pero puede ser mejor, ¿no? Porque a usted le gusta la ducha bien fuerte, ¿no es cierto? A todos nos gusta la ducha fuerte. Entonces, un poquito más de presión del agua y otro reclamo. Yo estoy acostumbrado a que cuando uno sube el switch de la luz, se prende. Está en la inversa porque se prende cuando uno lo baja. Esos son los únicos 2 defectos que le encontré a estas casas. De resto, buenas están. Y realmente fueron hechas en un tiempo récord. Estas casas van a tener otra cosa muy importante. Con el alcalde y con el ministro esta mañana nos fuimos a caminar. Aquí a la derecha hay unas canchas de fútbol, un complejo deportivo. Todos los niños van a tener la oportunidad de usar esas canchas deportivas. Allá estaba entrenando el Valledupar Fútbol Club, que va de líder además, va de líder. Pero qué bueno que todas estas familias que se van a beneficiar, que van a vivir en estas casas, tengan la posibilidad de tener no solamente acceso al complejo deportivo para que todos sus hijos y sus hijas hagan deporte, van a tener una conexión de internet, van a recibir un subsidio para que compren un computador de la mejor calidad, para que esta niña pueda tener el mismo acceso, óigase bien, el mismo acceso a la tecnología, con un computador de la mejor calidad posible,
el mismo computador que puede comprar el niño rico de Valledupar, de Bogotá, de Miami, de Nueva York o de París, el mismo. Y se van a poder conectar al mismo internet y usar la misma tecnología. De eso se trata el gobierno que estamos adelantando, de darle igualdad de oportunidades a todos los colombianos, sobre todo a los que más lo necesitan, de construir un país más justo, más moderno, más seguro. Y esto que estamos haciendo hoy, de entregar las primeras 320 de cerca de 3.000 casas que vamos a construir solamente aquí en Valledupar, unas 4.000 en todo el Cesar. Me decía el alcalde de Bosconia, que está aquí. Alcaldes, muchas gracias por su presencia. Muchos de ustedes sé que se tuvieron que ir al sepelio, algunos se quedaron. Me contaba el alcalde de Bosconia, nunca habían tenido una sola vivienda de este tipo, ya tienen 300 ¿cuándo vamos a entregarlas, alcalde? Empieza a finales del año, por ahí en noviembre, en el mes de noviembre. En noviembre vamos, ministro, vamos a Bosconia. Queda invitado, cordialmente invitado, señor presidente. Vamos a entregar esas casas. Bien. Y vamos a ir entregando a partir de este momento 2.000 viviendas semanales, 8.000 viviendas mensuales. Óigase bien, comparado con lo que se venía haciendo en el pasado, viceministro, ¿por qué no nos da unas cifras de cómo es el esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo frente a lo que se venía viviendo en materia de vivienda de interés social? Señor presidente, en 8 años el país construyó 100.000 viviendas nada más, y esas 100.000 viviendas no llegaban, como usted decía, alcaldes como Bosconia y El Paso, se construían en Medellín, Cali, Bogotá. Por primera vez estamos llegando a 220 municipios, a 240. Pero además, en este solo año vamos a producir lo que todo el país produjo en 6 años. Y además estamos dando vivienda de mejor calidad, porque antes se construía una vivienda solamente con el subsidio, con 18 millones. No tenían los acabados, no tenían las vías, no tenía los acueductos que estamos entregando, señor presidente. Muy bien, es un esfuerzo muy importante que vamos a seguir. Porque muchos municipios del Cesar se quedaron sin poder tener este privilegio de tener las casas gratis. Viene ahora una segunda fase. La segunda fase es para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, pero la modalidad va a ser más o menos igual. Unos subsidios que prácticamente son un regalo y van a poder participar todos los municipios que no fueron beneficiados con esta primera fase y van a tener en cierta forma alguna prioridad para que en la medida de lo posible, en la medida que vamos construyendo, la mayor cantidad de municipios y la mayor cantidad de colombianos puedan ser beneficiados por este tipo de vivienda, sobre todo para los más necesitados. Les decía que ayer asistí a un evento muy bonito. Darío Pavalló y Gustavo Gutiérrez, el poeta, fueron galardonados o fueron investidos por la Universidad Popular del Cesar con un título honorífico. Son ahora doctores, el doctor Gutiérrez y el doctor Pavalló. Y yo decía que ese título que le entregaba la universidad a estos dos grandes vallenatos es un título que tiene un gran significado, porque lo que hace Gustavo Gutiérrez o Darío Pavalló, cada uno en su forma de actuar. Darío Pavalló es tal vez el mejor amigo que uno puede tener, el mejor anfitrión que puede uno tener, siempre pendiente de atender bien a sus amigos, de ayudarle a su ciudad, de ayudarle al vallenato. Y Gustavo Gutiérrez, ustedes lo conocen muy bien con sus canciones, con sus poesías. Son dos personas que se han graduado en algo que Valledupar conoce muy bien, en darle felicidad a la gente. Son unos doctores en felicidad.
como es Valledupar. Valledupar es una ciudad que todos los colombianos queremos a Valledupar, porque cuando venimos a Valledupar nos sentimos como en nuestra casa. La gente aquí es maravillosa, la gente aquí le abre las puertas de sus casas, le abre sus corazones a todos los colombianos. Y por eso ese evento de ayer nos pareció tan conmovedor. Inauguramos el festival y allá hicimos un pequeño anuncio, pero que tiene mucho significado. Hoy es el Día de los Niños. Los niños es lo más importante que puede tener una sociedad, por eso hay que cuidarlos. Y hace ya algunos años, varios años, cuando estaba iniciando la Escuela de Niños Vallenatos, el Turquito Gil, que debe estar por aquí, porque lo vi ahora, me dijo, yo estaba de ministro, que si le daba unos recursos para su escuela. Le dimos los recursos y esa escuela comenzó a crecer. Y cada vez que me encuentro con un presidente de Estados Unidos, no me preguntan por el café, no me preguntan por nada distinto a cómo van los niños vallenatos que han ido 6 veces a la Casa Blanca. Y entonces les digo, mire, ese es el talento. Ese es el talento que tenemos en Colombia. Les mandé de regalo del Día del Niño 100 instrumentos que debieron llegar ayer o están llegando hoy, porque eso que hacen en esa escuela, en otras escuelas, ese talento que hay aquí y mantener esa cultura tan maravillosa y esa forma de ser tan maravillosa de los vallenatos es algo que nos corresponde a todos los colombianos. De manera que cualquier, y usted lo sabe, querido alcalde y los alcaldes aquí, todo el gobernador, cualquier posibilidad de ayudar al Cesar, de ayudar a Valledupar, lo hacemos con el mayor de los gustos, porque los colombianos le debemos mucho al Cesar, a Valledupar. Les decía también que nos están señalando como un país ejemplo en muchos frentes. Ayer estuve unas horas en Haití. Allá se estaba reuniendo la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Caribeños. Y fue muy placentero y me sentí muy orgulloso cuando ya reconocen a Colombia como un país líder en muchos frentes diferentes a lo que nos han conocido durante tanto tiempo. Por ejemplo, me decían que habían oído cómo habíamos avanzado tanto en la lucha contra la pobreza y en la lucha contra la desigualdad. Y qué bueno fue poderles decir, efectivamente, la semana pasada recibimos los datos ya oficiales, después de más de 25 años, en donde este país crecía, efectivamente la economía crecía, pero crecía en una forma injusta, porque los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Durante 25 años teníamos esa tendencia. En la campaña nos propusimos quebrar esa tendencia y los datos que nos dieron la semana pasada nos confirman que efectivamente logramos quebrar la tendencia y en estos últimos 2 años la brecha entre ricos y pobres se ha reducido como nunca antes en la historia del país. ¿Por qué? Por casas como estas, por inversiones como estas. Eso es construir un país más justo. Nos pedían los mandatarios del Caribe, Colombia ha logrado enfrentar el narcotráfico con relativo éxito. Ayúdenos, mándenos sus policías, mándenos sus fuerzas armadas para que nos enseñen cómo combatir el narcotráfico, cómo combatir el crimen organizado. Y todos nos pedían ese tipo de ayuda. Ahora nos piden ayuda también. Mándenos a sus técnicos para ver cómo podemos reducir la pobreza como la ha venido reduciendo Colombia. Mire qué cosa tan maravillosa. Cuando iniciamos el gobierno, en la campaña y en el plan de desarrollo, nos propusimos sacar a Colombia de ese vergonzante y vergonzoso segundo puesto como
el segundo país más desigual de toda América Latina, después de Haití, donde estaba yo ayer. Y éramos el séptimo país más desigual del mundo entero, por debajo de muchos países africanos. Pues las cifras que nos dieron la semana pasada, ya podemos decir con mucho orgullo que dejamos ese vergonzoso lugar. Ahora somos un país promedio, estamos al lado de Costa Rica, de Chile, de México, y no somos el segundo país más desigual del mundo. Pero algo igualmente importante, nuestra política, que también ha tenido mucho que ver con esos datos sociales tan importantes frente a los niños. Por eso decía, hoy es el Día de los Niños. Esta semana hicimos una rendición de cuentas de la política frente a la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Aquí en este complejo va a haber un centro integral, alcalde. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata ese centro integral? Para darle una especial atención a los niños, porque si cuidamos bien de los niños, esos niños se van a volver buenos ciudadanos. Si en la primera infancia, por ejemplo, no alimentamos bien a nuestros niños y a nuestras niñas, esos niños llegan al colegio y no aprenden tan bien, quedan rezagados de por vida. Si los maltratamos, van a ser violentos el día de mañana. Por eso nuestro programa de acción integral, para que todos los niños y niñas de Colombia tengan una buena acción. ¿Qué vamos a hacer aquí en este sitio, alcalde? Presidente, debido a esa credibilidad y confianza que hemos generado desde el año pasado, concertamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cabeza del doctor Diego Molano, el compromiso con que Valledupar sea una ciudad próspera para los niños y las niñas y la adolescencia y la juventud. Y a raíz de ese convenio que firmamos con el Instituto Colombiano, hoy podemos tener 5.040 millones de pesos para 3 centros de desarrollo de la infancia que vamos a construir este año aquí en Valledupar para atender la población de 0 a siempre. Y en esta urbanización, en la zona de cesión que le corresponde al municipio, estamos terminando en este momento, esta semana que viene, el diseño para comenzarlo a construir cuanto antes. Igualmente aquí se va a construir con esfuerzo propio del municipio un centro de atención en salud de primer nivel y además un CAI para la seguridad. Esa es la manera como se integran los servicios para que la ciudadanía de este sector pueda acceder a los servicios públicos de manera fácil y menos costosa. Muy bien, entonces esa es la política que estamos adelantando. Y qué bueno que ya Colombia está siendo señalada como una democracia, un país que está siendo ejemplo en todo lo que es diferente al narcotráfico, al secuestro, a la violencia, sino nuestra política social está a la vanguardia, nuestra política frente a la primera infancia está a la vanguardia. Nos van a exaltar en el mes de junio en la Universidad de Oxford como el país líder en sus políticas de lucha contra la pobreza, por los resultados que hemos obtenido en tan solo 2 años. 1.700.000 colombianos hemos logrado sacar de la pobreza, 700.000 de la pobreza extrema, gracias a nuestro ejército social, a la Red Unidos, que aquí hay muchos de los cogestores, gracias a inversiones como esta que estamos teniendo aquí. Pero hay que seguir, porque todavía tenemos muchos desafíos por delante. Esto es apenas los primeros pasos. Por eso quiero agradecerle a todo el equipo de gobierno que ha estado tan comprometido en adelantar estas políticas, pero también a los alcaldes, al gobernador, a todos los que tienen que participar, porque si nos unimos todos los colombianos, en lugar de pelearnos, en lugar de enfrentarnos, de dividirnos, si nos unimos todos, este país tiene un futuro maravilloso. Así lo están diciendo en todas partes. Esta misma semana nos elevaron la calificación a nuestra economía. ¿Eso qué significa? Que Colombia puede prestar plata más barato. ¿Y eso qué significa? Que le bajan los intereses a todos los colombianos
cuando van a ir el día de mañana a pedir un préstamo. Ese es el tipo de progreso que tenemos que seguir adelantando a diario. Y eso lo podemos hacer unidos los colombianos. Cuando los países se dividen, cuando los países se polarizan, se estancan. Miren lo que está pasando en Europa. Miren lo que está pasando inclusive en Estados Unidos. Hace 4 años, senadores, ustedes saben que hace 4 años en Estados Unidos el Congreso no ha sido capaz de aprobar un presupuesto. Por eso los problemas económicos que tienen. Yo le doy gracias a Dios todos los días de tenerlos a ustedes aquí en Colombia, donde hay gobernabilidad. Gracias a ustedes. Hay la capacidad de tomar las reformas. Estas casas, fueron producto de una ley que aprobó el Congreso muy rápido y que le permitió al ministro Germán Vargas contratar rápidamente, tener los recursos disponibles, y hoy estamos entregando estas casas en tiempo récord gracias a esa gobernabilidad que tenemos, a que haya unidad nacional, y por eso tenemos que mantener esa unidad nacional. E imagínense ustedes, y con esto termino, todos estos buenos resultados, estamos siendo señalados como un país a la vanguardia en su política social, en su lucha contra la pobreza, en su protección a los niños. Estamos siendo señalados inclusive como un país en ascenso con nuestra selección Colombia, que estamos a punto de clasificar en el Mundial de Brasil y lo vamos a hacer. Estamos siendo señalados con unas fuerzas militares y de policía que le están enseñando al resto de los países cómo combatir el narcotráfico, cómo combatir el crimen organizado. Todos esos logros en medio de un conflicto. Imagínense ustedes lo que sería Colombia si logramos terminar el conflicto. Por eso estamos allá en Cuba, allá conversando con los enemigos para terminar el conflicto y unirnos todos y trabajar todos con un solo objetivo: hacer de Colombia un país más justo, como lo estamos haciendo, un país más moderno, como lo estamos haciendo, y un país más seguro, para que los colombianos puedan ser cada vez más felices. Muchas gracias y que gocen el festival.